El título del devocional de esta noche es No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Muy buenas noches para todas y para todos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Por favor, acompáñeme a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer una porción desde el versículo 12 hasta el 28. El título es No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a los hermanos con ósculo santo. Ósculo santo significa beso. Os conjuro por el Señor que esta carta les sea a todos los santos hermanos. Os conjuro es, les ordeno que compartan esta carta a todos los hermanos. En esta porción que acabamos de leer de la palabra, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 12 al 18. Hay dos temas que se están tocando. El primero, el regreso del Señor, y el comportamiento de la iglesia. El regreso del Señor y el comportamiento de la iglesia. Del versículo 12 al 13 se nos habla del comportamiento que debemos tener hacia los líderes de la iglesia. Del versículo 14 al 15 se nos habla del comportamiento que debemos tener hacia la familia de la iglesia.
De los versículos 15 al 22 se nos habla del comportamiento que debemos tener hacia Dios. Del versículo 23 al 24 se nos habla de los resultados del comportamiento apropiado. Y del 25 al 28 se nos hacen unas exhortaciones finales sobre el comportamiento. En estos tiempos en los que nosotros estamos, se hace imperioso, fundamental, que nosotros meditemos sobre el tipo de comportamiento que estamos teniendo y que Dios manda que debemos tener. Es importante que cada uno de nosotros reflexionemos sobre este comportamiento. Pero vamos a hacer énfasis hoy en varios versículos. Dice la palabra, versículo 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Parece imposible cumplir con este mandamiento. ¿Por qué razón? Porque estar siempre gozosos, pues realmente no es una tarea fácil. Ciertamente suceden cosas en nuestras vidas que nos llevan a perder el gozo, a tener tristeza, a afligirnos, etcétera. Pero aquí se nos mencionan del versículo 15 al 22 7 poderosas exhortaciones. Y la primera es esa: estén siempre gozosos. Siempre gozosos de tener al Señor, de ser salvos, de saber que somos salvos en medio de las circunstancias. Pareciera difícil, pero es cuestión de tener hábitos espirituales. El problema del ser humano es que se mueve siempre sobre hábitos psicológicos, sobre hábitos emocionales. Si miramos siempre las cosas desde la emoción, pues no vamos a tener motivos para estar gozosos. Pero cuando yo miro las cosas en medio de las dificultades desde un punto de vista espiritual, yo me va a sustentar el solo consuelo que trae el saber que soy gozoso, que soy salvo, y eso me va a traer un gozo. Dios promete tomar cualquier circunstancia y hacer que obre para bien. Él nos da vida eterna, nos da el privilegio de vivir cara a cara con Él y de servirle. De ahí la importancia de mantener ese gozo. En el versículo 17 dice, orad sin cesar, sin parar. Una segunda exhortación poderosa. La oración es la manera ordenada que Dios establece para que usted pueda recibir cosas. Es el orden de Dios a través de la oración. Y Dios se mueve y actúa y responde a la oración. Es una ley establecida en la palabra. Por eso el Señor dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La tercera exhortación poderosísima que se nos hace es, den gracias por todo. ¿Cómo vamos a agradecerle a Dios por cosas terribles, por pruebas, como accidentes? Bueno, por tantas cosas que podrían venir, por enfermedades, por muchas cosas. ¿Cómo podríamos agradecerle a Dios? No, es que no es eso lo que quiere decir el Señor, que demos gracias por todas esas cosas. Lo que Dios quiere decir es que le agradezcamos por su presencia
y por su poder cuando atravesamos por momentos difíciles. En Cristo Jesús hay victoria, hay poder, hay triunfo. ¿Por qué? Porque Él triunfó sobre todas las cosas. Así que agradezcamos a Dios en todo, no por todo, que es diferente. Mientras usted atraviesa momentos duros y difíciles, dígale al Señor, Señor, gracias porque tú ya conquistaste la victoria sobre todas estas situaciones. Y tú ya nos diste victoria por medio de la cruz. Esa es la voluntad de Dios. Entonces fíjense que nos están dando aquí tres exhortaciones. Regocijarnos, orar sin detenernos, sin cansarnos y que demos gracias en todo. Ahora, en la invitación, en la exhortación que el Señor nos hace y sobre la cual nos vamos a centrar en esta noche y vamos a entrar a profundizar un poco, es en la que se encuentra en el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. En el devocional inmediatamente anterior se hizo énfasis en el pecado, se habló del pecado, se hizo referencia a apagar al Espíritu. Y hoy vamos a profundizar en eso, que es apagar el Espíritu. ¿Qué significa eso de apagar el Espíritu? Otras versiones dicen no supriman al Espíritu. Muy bien. Cuando hablamos de apagar el Espíritu, estamos hablando de uno de los 4 pecados que la Biblia menciona como los principales pecados que podemos cometer contra el Espíritu Santo. Y el primero de ellos que les menciono esta noche es este: apagar al Espíritu. Apagar, la palabra apagar en el original griego significa ahogar, silenciar, detener. Repito, la palabra apagar, dice no apaguéis, significa en el original ahogar, silenciar, detener. Esta palabra apagar lo que denota es no detengan, no frenen, no sean obstáculo para el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué razón se nos manda esto? Porque el Espíritu Santo siempre está obrando en la vida del creyente. Siempre. Aún en medio del pecado. Aún en medio de las dificultades. El Espíritu Santo siempre está obrando. Y nosotros podemos ahogar su obra. No es que el Espíritu Santo se asfixie, no, no. Es su propósito en nosotros. Eso sí lo podemos ahogar. Eso sí lo podemos silenciar. Eso sí lo podemos detener sin darnos cuenta, consciente o conscientemente puede pasar. Entonces, como el Espíritu Santo siempre está obrando en la vida del creyente, ¿y está obrando para qué? Para guiarle a hacer la voluntad de Dios. Esa es la obra principal del Espíritu Santo sobre la vida de cualquier creyente. Y en la medida que el Espíritu Santo va obrando para que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, estamos siendo conformados cada vez a la imagen de Cristo. Entonces el creyente apaga la obra del Espíritu Santo, tome nota, cuando lo ignora, cuando lo rechaza, cuando desobedece la palabra, o cuando literalmente lo demora en su propósito. ¿Cuándo apagamos al Espíritu Santo? Repito, cuando usted ignora al Espíritu Santo.
¿Y cómo ignoro al Espíritu Santo? Pues un ejemplo sencillo es, usted lee la palabra, usted estudia la palabra, el Señor le habla, el Señor le exhorta, el Señor le redarguye, pero usted sigue en lo mismo. Está ignorando al Espíritu Santo. 2. Cuando usted lo rechaza, cuando usted no acepta la obra del Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. 3. Cuando usted desobedece al Espíritu Santo. La desobediencia al Espíritu Santo apaga al Espíritu Santo. Y 4. Cuando usted demora la obra del Espíritu Santo en su vida, el propósito del Espíritu Santo en su vida. Muchas veces nosotros nos quejamos de llevar mucho tiempo orando por algo, por una situación X o Y. Sufrimos porque no tenemos la respuesta, pero muchas veces en medio de nuestra falta de discernimiento espiritual, no nos damos cuenta que no es que el Señor no quiera responder, es que nosotros estamos demorando las respuestas. ¿Por qué? Eso lo tenemos que examinar nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que examinarlo y cada uno de nosotros tenemos que determinar qué puede estar demorando el obrar, el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, que las respuestas lleguen, que la restauración llegue. Entonces es un tema sobre el cual debemos meditar profundamente. Entonces hay un mandamiento aquí, no apaguéis, no apaguéis. Pero hay una cosa muy interesante, que este mandamiento no apaguéis, si usted se fija, está en medio de una serie de indicaciones positivas. Por ejemplo, estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo. Versículo 21, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es tan importante el mover y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el apóstol le dice aquí a los tesalonicenses, en medio de todo esto que les estoy diciendo, hay dos cosas que les quiero decir. Verso 19, la primera, no apaguen al Espíritu Santo. Y la segunda, no menosprecien la predicación. No menosprecien la palabra de Dios. No menosprecien la enseñanza. Muchísima gente menosprecia la enseñanza. Muchísima gente menosprecia las escrituras. Mucha es la gente que menosprecia la palabra de Dios. Sin embargo, ellos dicen amar a Dios, pero no valorar la palabra de Dios es menospreciar al mismo Dios del cielo. Hoy compartimos en nuestra página en Facebook, tradición, religión o relación. ¿Qué crees tú que quiere Dios contigo? ¿Tradición, religión o relación? ¿Qué crees tú que Dios quiere contigo? ¿Qué crees tú que Dios quiere conmigo? A Dios no le interesan ni las religiones ni las tradiciones. Todo lo que Dios pide es una viva relación. Una viva relación con Él. Y hay algo muy interesante que el apóstol Pablo le escribe a los efesios también algo muy parecido. En Efesios, tome nota de la cita por favor, Efesios capítulo 4, versículos 30 al 31, dice la palabra:
No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Aquí ya no está diciendo no apaguéis, está utilizando otro término, está diciendo no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios por eso. Estamos marcados para salvación. Verso 31. Pero dice en el verso 30, dice, no entristezcáis, que es de entristecer. Obviamente, si apagamos al Espíritu Santo de Dios, si lo apagamos ignorándolo, rechazándolo, desobedeciéndolo, demorando su obra, su propósito en nosotros, pues automáticamente, mis amados, lo estamos entristeciendo. Pero el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, no lo apaguen, porque ellos no solo lo estaban entristeciendo, estaban haciendo, estaban en el peligro de hacer muchas más cosas. Y les advierte, no lo apaguen. Y a los efesios les dice, no lo entristezcan. ¿Y cómo lo pueden entristecer? Verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Otra vez, ¿cómo entristece usted o cómo estaban entristeciendo los efesios en ese momento al Espíritu Santo? Con amargura, con enojo, con ira, con gritos, con maledicencia, malas palabras, así como con toda malicia. La tristeza al Espíritu Santo viene cuando usted cae en estas cosas. Humanamente usted pudo haber caído hoy, sí. Sin embargo, ¿qué es lo importante para Dios? Levántese, corríjase, pida perdón, enderece el camino, apártese de eso. Yo puedo eventualmente amargarme por algo. Otra cosa es que me nazcan raíces de amargura. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. ¿Me puede dar ira? Sí. ¿A usted le puede dar ira? Sí. Pero corríjase. No permite que tome el control. Y el apóstol le está diciendo a los tesalonicenses, no apaguen el espíritu. Mis amados, no apaguemos al Espíritu de Dios. No apaguemos al Espíritu Santo. Si tenemos que corregirnos, hagámoslo. Si tenemos que enderezar, hagámoslo. Pero no se quede ahí. No retenga la obediencia. Si el Señor le está diciendo corríjase, corríjase. Si el Señor le está diciendo perdone, perdone. Si el Señor le está diciendo pida perdón, pida perdón. Si el Señor le está diciendo apártese, apártese. Si el Señor le está diciendo acérquese, acérquese. Acérquese, hermano. Acérquese a Dios, acérquese a su voluntad. Hagámoslo. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro yo. Tenemos que morir a muchas cosas. La vida nos exige eso. Y muchas veces vivimos cosas que ponen a prueba realmente si usted ama a Dios o no lo ama. Porque es fácil decir que amamos a Dios. Eso es fácil. Pero cuando usted está enojado, o triste, o deprimido, o decepcionado, o angustiado, en exceso preocupado, el tema es diferente. No apaguemos al Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo de Dios. En lo que tengamos que obedecer, hagámoslo. Lo que tengamos que corregir, corrijámoslo. Demostrémosle al Señor en los momentos duros, difíciles, que lo amamos. Demostrémosle al Señor.
que lo amamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a obedecer. Este es uno de los 4 principales pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Santo: apagar al Espíritu. El segundo es el que ya les mencioné en Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y entristecer significa afligir, agraviar, ofender. El Espíritu Santo es puro, es santo, es justo. Y cuando nosotros permitimos que a nuestra vida penetren cosas impuras, comportamientos que no agradan, actuaciones injustas o comportamientos contrarios a la naturaleza del Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo. El tercer pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo, que está en Mateo 12:31. Y el cuarto es mentir al Espíritu Santo, que está en Hechos 5, del 3 al 4. No apaguemos al Espíritu Santo de Dios. En el siguiente versículo dice: no menospreciéis las profecías. Esto no habla de que a usted le den palabra profética y usted esté metido en una iglesia donde están dando allá palabra profética supuestamente de parte de Dios, que entre otras cosas eso no es bíblico, eso no es correcto, eso no nace de una sana doctrina. No está hablando de eso. Está hablando literalmente de que no debemos menospreciar la enseñanza de la palabra cuando esta es bíblica, 100% bíblica. No debemos menospreciar la proclamación de las escrituras. Eso es lo que significa no menospreciéis las profecías. Sigue diciendo ahí el versículo: examinadlo todo y retened lo bueno. Esa palabra examinadlo viene de una raíz griega dokimasete, que significa probar, examinar, juzgar. Cuando una persona predica el evangelio, usted y yo tenemos la obligación de examinar si lo que se está enseñando es bíblico 100% o no. Y si no, usted tiene una obligación, es desechar toda esa enseñanza. Toda. No es que usted escoge: esta parte estuvo buena, esta parte no, esta parte sí, esta parte no, no, todo. Cuando una persona dice hablar algo de parte de Dios y eso no se cumple, su labor no es empezar a escudriñar lo que esa persona enseña. Su labor es desechar eso. Todo. Porque lo que es de Dios 100%. Entonces, cuando dice retener lo bueno, no está hablando de que yo escojo de entre lo malo, lo bueno, lo bíblico, no. Retener lo bueno significa únicamente la palabra de Dios, y con esto debemos tener cuidado. Mucha gente cae en esa trampa. Es como que a usted le sirvieran un vaso de leche y le cae una mosca, y la mosca revolotea y revolotea hasta que muere ahogada en la leche. Yo le aseguro a usted que usted no va a coger una cuchara, saca la mosca y se toma la leche. Usted desecha el vaso completo. Fue contaminado. Y eso es lo que dice la palabra aquí. Cuando dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto es importante aclararlo, porque hay gente que apaga al Espíritu Santo porque no entienden estas cosas. Se apaga cuando usted no escucha buena palabra, cuando usted no escucha sana doctrina, cuando usted no le dedica un buen tiempo al Dios del cielo, cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted no escudriña la palabra, cuando usted no investiga en la palabra, cuando usted no le dedica tiempo a la palabra. Usted está apagando el Espíritu Santo. Está deteniendo el propósito del Espíritu Santo en su vida.
Y lo que Dios tenía planeado para su vida, hacerlo en 1 año, en 2 años, qué sé yo, usted ya lleva 10, 15 años peleando, frustrado, agotado, agotada. ¿Por qué? Porque usted se ha dedicado es a leer versículos, cositas aquí, cositas allá, pero nunca a profundizar. Y ese es un fenómeno del que hoy la iglesia está totalmente metida. Hoy la iglesia es víctima de ese fenómeno. Se apaga al Espíritu Santo y no nos damos cuenta que lo estamos apagando. Porque muchas veces, aunque creemos estar siguiendo a Dios, estamos siguiendo más la enseñanza de un pastor, de una denominación, del pastor de moda, del teleevangelista que mueve a miles y miles y miles, de milagros, de señales, de prodigios, y estamos apagando al Espíritu Santo. Entonces no es gratis que el apóstol le dice a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, y después les dice, no menosprecien las profecías. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina? Ah, mis amados, tan bueno que es dar charlas de liderazgo matizadas de versículos bíblicos y les decimos predicación, palabra de Dios. Tan bueno que es dar charlas sobre exitología, sobre cómo ser rico, sobre cómo hacerse millonario. No, mis amados, no apaguemos al Espíritu Santo de Dios. Y una de las tantas formas, porque cuando pensamos en no apagar al Espíritu Santo, generalmente pensamos en solo pecado. No, una forma de apagar al Espíritu Santo de Dios es no dándole la importancia a la palabra de Dios en su vida diaria. Diario. Por eso los devocionales todas las noches. Por eso los devocionales todas las noches. Porque aquí en Embajadores queremos generar esa cultura a pesar del problema, de la dificultad, del desaliento, del desánimo, de lo que sea, a pesar del día difícil, a pesar de lo que sea. Tenemos que buscar de Dios, no apaguemos al Espíritu Santo de Dios, llevando una vida espiritual mediocre, no dedicándole tiempo a la palabra, no dedicándole tiempo a Dios. El día del Señor, el día para el Señor es el domingo, muchos no se congregan. Ahí publicamos cosas interesantes en la página. Nos perdonan que no estamos publicando las recetas de comida favoritas, porque muchos son expertos en eso, pero nunca evangelizan a través de las redes sociales. Qué tristeza es eso, hermano. Nunca publican un mensaje, nunca comparten de lo que nosotros publicamos, jamás lo hacen, nunca. Tenemos que comparte más gente que no nos conoce, comparte más gente, gente de México, gente de otras ciudades, de otros países, comparten más que muchas veces los que sí nos conocen. Eso es triste. ¿En qué está puesto el corazón nuestro? Vivimos recomendando concesionarios, marcas de carros. Vivimos recomendando y publicando las recetas deliciosas que vemos en internet. Vivimos publicando los momentos maravillosos que Dios nos permite compartir. Y si tan agradecido está con Dios, ¿por qué no comparte? ¿Por qué no evangeliza? Es que Dios no necesita que usted le dé las gracias por lo que usted le da. Dios se lo da por misericordia, hermano. Si de verdad usted y yo estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho, si de verdad tenemos una conciencia de la salvación, nosotros evangelizamos, nosotros compartimos la palabra. Porque hay miles afuera perdiéndose. Hoy tembló. Este edificio se movía como un cartón, como si fuera de cartón. Fue impresionante. Estamos contando el cuento por misericordia de Dios. Eso no es chiripa. Porque Dios no ha querido. Dios llama a la gente al arrepentimiento. Pero esto de no apagar al Espíritu Santo de Dios es para los creyentes, para usted y para mí. Para usted que dice creer en Dios y amar a Dios. Si usted de verdad ama a Dios, predique la palabra, evangelice, utilice su Facebook, utilice su WhatsApp, comparta estos devocionales, duélanle las almas, deje de estar publicando cosas que no edifican, que no sirven, que solo alimentan su ego, sus gustos, su alma, hermano.
Abra la boca allá donde está, abra la boca en su trabajo. Deje de buscar su bienestar. Así también se apaga el Espíritu Santo. Vivimos unas vidas, hermano, como hijos de Dios tan egoístas, tan centrados en nosotros. Se nos olvida que nosotros tenemos un llamamiento, todos los hijos de Dios, a predicar la palabra, a hacer luz en medio de las tinieblas. Se viene un tiempo donde nos vamos a retar y vamos a hablarle al que no conocemos. Tenemos que sacudirnos y salir de esta comodidad, porque así hemos estado apagando al Espíritu Santo. Porque repito, muchas veces cuando dice la palabra no apaguéis al Espíritu Santo, usted se imagina pecado. Claro que no estudiar la palabra y no dedicarle tiempo, eso es pecado. Eso es pecado. No hablar, pudiendo hablarle y compartirle a alguien, eso es pecado. Se avecina un retiro ahorita para noviembre. Un tiempo de 3 días. Se invitan predicadores, se invita gente, se dispone todo, se trabaja para que sea de bendición, para que usted tome un refrigerio espiritual, porque no es paseo. Se descansa, se respira otro aire, otro clima, etcétera, sí. Pero es un refrigerio espiritual en el año, una vez al año, anunciado desde el año pasado. ¿Cuánta gente tiene usted lista? ¿A cuánta gente usted le ha compartido? ¿A cuánta gente usted ha motivado? ¿A cuánta gente a usted le ha generado la conciencia de ir a ese retiro? ¿Cuánta gente conoce usted estresada, enferma, amargada, vuelta a nada, que necesitan de Cristo? Así también se apaga el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra, absteneos de toda especie de mal, versículo 22. Abstengámonos de toda especie de mal. No simplemente de mal, dice de toda especie. De toda especie. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que hay muchas formas de maldad. Hay muchas formas de hacer el mal. Hay muchas formas de pecar. Nosotros no debemos tener absolutamente nada que ver con el mal, ni que se le asemeje al mal. Debemos pensar y meditar en esta palabra. Lo dejo con esta pregunta. ¿De qué manera usted está apagando al Espíritu Santo hoy? Si hay algo común es ver gente confundida, andando en círculos, donde literalmente, mis amados, apagan al Espíritu Santo. Gente que le dice a uno, yo llevo tantos años en una prueba y no entiendo qué me pasa. ¿Será que usted está apagando al Espíritu Santo hace rato y no se da cuenta? Porque sí que es peligroso cuando usted exhorta a alguien y ese alguien le dice, pero yo ayuno, pero yo oro, pero yo no. Y no aceptan la exhortación. No aceptan la exhortación. ¿De qué manera usted está apagando al Espíritu Santo de Dios? ¿Será que usted no le está dedicando el tiempo que debe dedicarle a la palabra? ¿A la obediencia de la palabra? Podemos tener luchas con la carne, claro. Y estamos luchando, nos caemos, nos levantamos. Seguimos adelante. Pero estamos en el proceso. No nos hemos dejado rendir. Entonces, apagar al Espíritu Santo de Dios es cuando usted lo ignora, lo rechaza, le desobedece y demora el propósito de Dios en su vida. Que el Señor nos ayude a entender este tema, mis amados, que podamos ir creciendo de menos a más, de menos a más. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti honra, te damos a ti gloria, te damos a ti alabanza. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos levantes, que nos perdones, que tú obres con tu Espíritu Santo. Somos seres humanos, somos barro, Señor.
nos equivocamos, cometemos errores. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a avanzar. No te queremos apagar, no te queremos contristar, no te queremos resistir. Y mucho menos frenar el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer y sobre todo a tener discernimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.